Antes de comenzar con esta serie de vídeos, quiero aclarar dos cosas. Una, es que los hago para mi propio entretenimiento, y segundo que no busco demostrar que los extraterrestres y todo lo relacionado con ellos no existen. Para mí es imposible que en miles de galaxias dentro de un universo infinito, no exista más vida que la de nuestro planeta Tierra. Lo que voy a intentar demostrar en estos vídeos, es sobre cómo nos han metido sutilmente, en nuestras mentes, la idea de que todo lo relacionado con tecnologías muy avanzadas, y avistamientos de difícil explicación en el cielo, son de origen desconocido o extraterrestre, cuando la realidad posiblemente sea otra. En el año 1939, ocurrió uno de los mayores conflictos a nivel mundial, que llevó, en un principio a Alemania a entrar en guerra contra Francia e Inglaterra, pero luego la guerra se extendió y otros países fueron partícipes, como Italia y Japón, que ayudaron a Alemania, las llamadas potencias del eje, contra Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyando a la coalición franco-británica, las potencias aliadas. Este conflicto armado, duró 6 años finalizando en el año 1945 con la victoria de los aliados. Hasta este punto, es lo que la mayoría sabe sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo poco conocido, y difundido, por los medios en general, fueron aquellos fenómenos extraños, y demás misterios sin explicación, que se hicieron presentes en la guerra, y dieron paso a múltiples teorías. Entre ellas fueron los denominados Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial, numerosos pilotos reportaron haber visto enormes esferas luminosas, o de apariencia metálica, que perseguían aviones militares, y que según los relatos, podían realizar maniobras de vuelo muy adelantadas a su época. Un artículo publicado por el New York Times en el año 1944, mencionaba la posibilidad de que estos Foo Fighters fueran un arma nazi, pero con el tiempo aparecieron diversas explicaciones sobre este fenómeno. En aquellos tiempos, la palabra UFO, que significa objeto volador no identificado, no existía. Por lo que no había un término apropiado para identificar aquellos aparatos. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los reportes de avistamientos más divulgados, y de mayor repercusión mediática, daría paso al nacimiento de la ufología como la conocemos. Este fue el caso de Kenneth Arnold. Un piloto estadounidense, que el 24 de junio de 1947, mientras volaba cerca del Monte Rainier, en Washington, afirmó haber visto 9 objetos en forma de media luna, que volaban a gran velocidad y realizaban movimientos erráticos. Kenneth Arnold quedó sorprendido, al ver que no podía identificar aquellos objetos pese a sus años como piloto, era algo que nunca antes había visto. Según Arnold, se movían como platillos saltando sobre el agua. Cuando se lo comunicó a la prensa de aquella época, nació el término platillos voladores, debido a una mala interpretación de la prensa, al pensar que tenían formas de platillo. Con el tiempo a estos extraños avistamientos se los llamó ovnis, objetos voladores no identificados. En el año 1947, en el estado de Nevada, donde Kenneth Arnold vio los supuestos ovnis en forma de media luna, una empresa estadounidense secretamente estaban desarrollando nuevos tipos de aeronaves no convencionales. Se trataba de la empresa Northrop Corporation, fabricando lo que hoy en día conocemos como alas volantes. Estos nuevos diseños no podían ser reconocidos por ingenieros y pilotos, debido a que, sencillamente, eran de carácter secreto. Las alas volantes, en aeronáutica, son aviones que no precisan de cola para el vuelo estable, carecen totalmente de un fuselaje diferenciado, la cabina, entre otras cosas van alojados en un ala propiamente dicha. El concepto de este avión se empezó a plantear en la década de 1920 y 1930. A pocos años de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y en la Unión Soviética, ya estaban desarrollando los primeros prototipos de alas volantes. Como por ejemplo, Boris Ivanovich Sheranovsky, quien fue uno de los primeros diseñadores de alas volantes soviético. A partir del año 1922, empezó a construir y diseñar varios planeadores de alas volantes. En el año 1926, crearía la primera ala voladora propulsada por un motor, el denominado VKH-3. Los alemanes, Alexander Martin Lippisch y Hugo Schankarz, pioneros en la aeronáutica, también fabricaron alas volantes. Alexander Lippisch, a comienzos de la década del 30, comenzó a diseñar varios aviones sin cola, como el llamado P-13, un avión de alas en delta, o sea, de forma triangular, para la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana.
Avión que no tenía armas, estaba diseñado para embestir otros aviones directamente con sus alas. Y en el caso de Hugo Junkers, quien diseñó, en el año 1931, el Junkers G-38, un ala volante como transporte, con una capacidad de hasta 1000 pasajeros. De quien sabemos más, es sobre el alemán Alexander Lippisch, quien, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue extraditado, o en otras palabras, capturado, por Estados Unidos, a través de un programa secreto americano llamado Operación Paperclip, que consistía en extraditar a los científicos e ingenieros nazis. Fue gracias a los estudios y diseños de Alexander, lo que inspiró, y llevó, a unos hermanos alemanes, a experimentar y diseñar alas volantes, cuyos inventos, posiblemente sentaron las bases, de lo que hoy en día conocemos como, el famoso avión bombardero, B-2 Spirit, de la empresa estadounidense, Northrop Grumman. En el año 1919, terminaría la Primera Guerra Mundial, luego de que numerosos países firmaran un tratado de paz, en Versalles, señalando a Alemania como la mayor culpable, y siendo esta, la más afectada por dicho tratado, perdiendo parte de su territorio, sus colonias y sus fuerzas militares. En un marco donde la producción de aeronaves y el vuelo militar alemán era de manera semi-clandestina, debido al Tratado de Versalles que impedía a Alemania fabricar armamento de guerra, entre ellos aviones militares. En respuesta, el gobierno alemán comenzó a financiar clubes, donde los estudiantes eran entrenados por veteranos de la Primera Guerra Mundial. Allí fueron a parar los hermanos Horten, dos jóvenes pilotos e ingenieros, miembros de las juventudes hitlerianas y del partido nazi. Los hermanos Horten experimentaron en diseños de aeronaves poco convencionales para la época. En el año 1933, construyeron su primer avión sin cola, siendo este un planeador. Uno de sus diseños de alas volantes es el Horten H-4, construido en 5 ejemplares, entre el año 1941 y 1943, en la que el piloto debía de ir en posición prono, acostado boca abajo, para resistir la fuerza G durante el vuelo. Los Horten diseñaron el primer ala volante del mundo propulsada con motor jet, el Horten HO-229. El Horten 229 fue un cazabombardero futurista, con capacidad de hasta 1000 kilos de bombas, podía alcanzar una velocidad de 1000 km por hora, y era indetectable a los radares. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Estados Unidos iniciaron la operación Paperclip, que consistía en capturar a los ingenieros y toda tecnología avanzada alemana. El Horten HO-229 sufrió dicho destino, y fue enviado a la empresa estadounidense Northrop Corporation. Más adelante, hablaré sobre Reimar Horten, quien emigró a la Argentina al finalizar la guerra, donde continuó con sus diseños de aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, una empresa fabricante de aeronaves, llamada Northrop Corporation, experimentó con alas volantes para la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos. Estos nuevos diseños no podían ser identificados por los ingenieros aeronáuticos de aquella época, pasando a la historia de la ufología como ovnis, o tecnología de procedencia extraterrestre. Entre las alas volantes fabricadas por dicha empresa, uno de sus diseños más famosos fue el Northrop YB-49, prototipo de bombardero pesado, desarrollado poco después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el ala volante creada por los Horten, capturada por los Estados Unidos, contribuyó a lo que años más tarde sería el bombardero estratégico de tecnología furtiva, Northrop Grumman B-2 Spirit, capaz de ser indetectable por los radares. Sin adelantarme más en el tiempo, volviendo al caso del piloto Kenneth Arnold, cuando en el año 1947, describió haber visto 9 objetos con forma de medialuna volando en Washington, se trataban en realidad de alas volantes, creadas por la empresa Northrop Corporation, pasando a la historia de la ufología como el primer avistamiento de un ovni en Estados Unidos, siendo este el más divulgado. La razón por la cual nadie sabía que eran exactamente aquellos objetos, fue debido a que eran de carácter secreto. Nadie se podía imaginar que una empresa americana estuvieran trabajando con dichos aparatos. Y como eran de carácter secreto, múltiples avistamientos de aquellos objetos han pasado a la historia de la ufología como si fueran de procedencia extraterrestre, cuando en realidad podrían tener una explicación. Aún así, la explicación no le quitaría el misterio, de hecho, lo aumentaría aún más. Como por ejemplo, el famoso ovni triangular fotografiado en Bélgica en el año 1990,
Bélgica sufrió una oleada ovni en noviembre del año 1989, hasta abril de 1990. Numerosos reportes de aquella época informaron sobre un objeto volando a baja altitud y que tenía forma triangular, con luces debajo. Por supuesto, las autoridades principales de aquel país no dieron una respuesta convincente sobre qué era aquel objeto, pero si lo analizamos bien y analizamos la capacidad tecnológica que poseen y poseían algunos países, podemos llegar a una posible explicación. Tal es el caso de Estados Unidos, que ya en el año 1983 tenía en estado operativo el caza furtivo F-117 Nighthawk, de apariencia triangular, poco convencional para la época. También es sabido que a finales de los 80, compañías estadounidenses estaban trabajando en el McDonnell Douglas A-12 Avenger II, un proyecto secreto de bombardero furtivo que supuestamente, según los informes oficiales, fue cancelado en el año 1991. Este también era de apariencia triangular. Si ese es el caso, y se podrían haber tratado de aviones furtivos estadounidenses, es posible que aquel ovni triangular visto en Bélgica haya sido el F-117, debido a que por aquellos años, el F-117 se encontraba operativo. ¿O acaso se trataba del bombardero triangular Avenger A-12? En el caso de que esas sean las respuestas, aparecen más preguntas. ¿Qué hacían aeronaves estadounidenses volando en espacio aéreo extranjero? ¿Realmente fue cancelado el proyecto de avión secreto Avenger A-12? Podría seguir especulando y el misterio aumentaría aún más. Lo que pocos saben y no te cuentan en los libros, documentales y clases de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, fue que, mientras Estados Unidos estaba realizando experimentos poco éticos en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, en la búsqueda por crear la bomba atómica, diversos rumores hicieron sospechar a los aliados de que los alemanes estuvieran experimentando y desarrollando unas naves revolucionarias capaces de realizar unas maniobras increíbles, superar la velocidad del sonido, y que además, estas naves tenían forma de platillos voladores. Dichos aparatos circulares, construidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el tiempo, pasarían a convertirse en los objetos por excelencia para el estudio de la ufología, siendo confundidos como naves extraterrestres.